Bendiciones, queridos hermanos, aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. La semana pasada empezamos a hablar sobre la revelación divina. El día de hoy vamos a hablar sobre las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Dios, cuando crea todo y conserva todas las cosas en su verbo, da a los hombres siempre un testimonio perenne de sí en las cosas creadas, como hemos dicho en los anteriores programas, y así quiso abrir el camino hacia la salvación sobrenatural. Se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolo de una gracia y de una justicia resplandeciente. Y esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de la caída de ellos, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo un incesante cuidado del género humano, porque Él quiere dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Como habíamos dicho en la plegaria eucarística cuarta, el misal romano dice: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Entonces, una de las alianzas más significativas del Antiguo Testamento es la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio, como lo dice Génesis 9:9, donde se expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua, según sus clanes. Este orden, a la vez cósmico y social y religioso, de la pluralidad de las naciones, está destinado a limitar el orgullo de la humanidad caída, que unánime en su perversidad quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de la vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dure el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, que son figuras de Cristo. A los justos Noel, Daniel, Job, y de esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna a todos los hijos de Dios dispersos. Otra gran figura también que vemos en el Antiguo Testamento es la figura de Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria, de su casa. Eso lo vemos en Génesis 12:1. Para hacer de él Abraham, es decir, padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice el Señor en Génesis 12:3. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de esta promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios
en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia. Es importante destacar, aunque me salgo un poco del tema, muchas personas siempre tienen problemas en lo que es la relación con los demás. Me explico mejor. Hay personas que, por ejemplo, dicen: ¿por qué tengo yo que confesarme con un hombre, con un sacerdote? Yo voy y le pido perdón a Dios directamente. ¿Por qué tengo yo que hablar con un intermediario? Yo voy con Dios siempre directamente. O el tema mío es de mí y Dios y punto. Entonces, si vemos las Sagradas Escrituras, Dios no obra así. Dios siempre ha utilizado instrumentos desde el inicio. Siempre Dios ha utilizado instrumentos humanos para acercarnos a Él. Como estos que he mencionado, como a Noé. O sea, Dios pudo haber salvado a la humanidad Él mismo directamente, pero no lo hizo. O sea, elige a Noé. Dios pudo crear una nación de la nada, pero no, elige a Abraham y la descendencia que de él saldrá. Pudo haber elegido otro libertador para el pueblo de Israel, él mismo liberarlo, pero no, elige a Moisés. O sea, Dios siempre utiliza instrumentos. Entonces es una mala premisa esa de siempre decir: ¿para qué voy a utilizar un sacerdote? ¿Para qué voy a buscar dirección espiritual con un hombre? Con Dios directamente. No, es que Dios siempre ha utilizado su manera de obrar en el mundo es a través de instrumentos. Entonces, si ya la Biblia te ha enseñado eso, ¿por qué quieres hartártelo y buscar a Dios de una manera directa? Por eso Dios dejó instituir una iglesia, porque Él pone instrumentos. Por eso eligió 12 apóstoles, eligió un primado en Pedro, y estos a su vez haciendo discípulos. Todo eso porque Él utiliza instrumentos humanos para atraernos y llevarnos a Él. Como dice el profeta Oseas: desde pequeño llamé a mi hijo, con cuerdas humanas los atraía, y cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Entonces quería hacer esta pequeña inclusión en este tema, ya que viene de alguna manera relativa al tema. O sea, no tengan miedo en utilizar los instrumentos de Dios. Para eso lo puso, por eso Él da carismas a su iglesia. Hombres y mujeres con la capacidad de orar, de interceder, de profetizar, de orar por enfermos, porque Él así es que trabaja. Es su manera de manifestarse en el mundo. Él a través de personas, de instrumentos. Por eso tenemos un vicario de Cristo, como es el Papa, porque Dios así trabaja siempre. Por eso hay obispos, por eso hay sacerdotes, por eso hay laicos comprometidos. Entonces, hermano mío, no tengas miedo en acercarte a los instrumentos de Dios que Dios tiene preparados, a esos instrumentos que cuentan con la aprobación de la iglesia. Y nada, hermano mío, hasta aquí terminamos un momento de teología. Bendiciones. Y hacia otra nueva entrega vamos a continuar hablando de este tema de cómo Dios forma al pueblo de Israel para revelársele. Así que hacia la otra semana continuamos hablando. Bendiciones para todos. Recuerden que pueden comentar, preguntar, si tienen alguna duda lo pueden hacer, escribirnos acá por YouTube, y les contestaremos.